Buenas tardes. Chicos, buenas tardes. Buenas tardes, doctora. ¿Cómo Buenas tardes, estamos? doctora. A ver, ¿cuántos somos en alumnos? Delegado, Brenda, Doctora, más de 100. no, pero en la teoría, en esa teoría creo que llegamos a 30, algo así. Sí, Sí, doctora. a ver, promedio, ¿no? Bueno, hay que tratar de avanzar. Como que 15 minutos ya hemos esperado y tenemos que avanzar con los que están, ¿ya? Vamos a tratar de compartir. Hoy día la clase vamos a hacer tumores pulmonares. A ver, vamos a cargar los archivos. A ver, chicos, para empezar la clase de hoy vamos a hacer tumores pulmonares, como les decía, y hay varios tipos de tumores en el pulmón. Podemos hablar de la estirpe benigna y maligna. Dentro de todos los tumores habidos y por haber en el parénquima pulmonar, vamos a ver que en un menor porcentaje tenemos a los tumores benignos, ¿ya? Representan casi solamente un 1% de todos los tumores que hay. Por eso es que es breve lo que les voy a mencionar acerca de estos tipos de tumores. Son nódulos pulmonares solitarios que tienen una característica principal, que es que la lesión está redondeada de bordes que están bien definidos, ¿no? Parece dibujadito con lápiz. No tiene espículas, es bien limpia, parece que fuera un quiste, ¿no? Con sus bordes bien, pero bien definidos. Entonces, como les decía, que es una incidencia muy baja, estas, por ser benignas, no van a dar metástasis, no van a irse a otros lugares fuera del pulmón. Y cuando vemos esa característica típica de un paciente que nos llega todo ansioso y preocupado porque le encontraron una placa, una tomografía, esa lesión, nosotros al ver el borde ya estamos pensando en algo bueno, ¿no? Es la sospecha y tenemos que manejar como todo nódulo pulmonar, que es un control entre 3 a 6 meses, ¿ya? Aparte que el paciente no tiene clínica, antecedentes o algunos factores de riesgo que puede indicar que pueda ser un cáncer, entonces damos tranquilidad y hacemos seguimiento al paciente, ¿ok? Su duplicación vamos a ver que va a ser en tamaño aproximadamente 450 días, es lo que describen. Y estos tipos de tumores benignos tienden a calcificarse en el centro, ¿no? Vamos a ver que uno de los más frecuentes de los tumores benignos es el amartoma. El amartoma va a representar el 70% de todos los tumores benignos que hay, ¿ya? Y
¿De qué está compuesto de un amartoma? De los mismos tejidos que lo componen, que forman parte del parénquima pulmonar, ¿no? Vamos a encontrar cartílago, vamos a encontrar músculo liso, las glándulas mucosas, calcificaciones, tejido adiposo, todo eso. Simplemente que es una forma como aislada y desordenada que se forma, pero es el mismo contenido, ¿no? Y está bien localizado, bien aislado, e incluso vamos a ver en algunas imágenes cómo fácilmente se puede hasta enuclear. A ver, dice, crece a la misma velocidad, sí pues, de los tejidos que están alrededor. Como les vuelvo a repetir, es el mismo contenido de lo que encontramos en un parénquima normal. Lo que sí la clínica es bien aparatosa de este tipo de tumores es cuando puede darse a nivel bronquial porque irrita y genera tos, ¿no? Es una tos seca, que estamos en, en este fastidio continuo. Entonces lo que llama la atención, y es por eso, ¿no? Los pacientes normalmente se automedican, es lo normal, pero al ver que esto no cede, tienden a ya hacerse estudios más significativos, ¿no? Donde ya pueden pedir sus tomografías y pueden evidenciar que estos tumores, al ser endobronquiales, pues generan atelectasia y un compromiso significativo de una parte ventilatoria. Depende dónde esté el amartoma dentro del bronquio. Si va a ser de un segmento, apenas la sintomatología, pero si es de todo un lóbulo, claro que sí, ¿no? Ahora, cuando vemos en las imágenes, ya van a ver, por ejemplo, en esta radiografía de tórax, en el lado derecho, como la forma redondeada, un poco limpia, pero si lo vemos ya en tomografía, que tiene una mayor sensibilidad que la radiografía, ¿no? La radiografía solamente tenemos un 60%, entonces vemos mejor la circunferencia de esta lesión, ¿no? Bien redondita. Entonces nos aleja bastante de la malignidad y sobre todo el tipo del borde. Por eso en estos casos hacemos controles. No lo extirpamos, salvo, extirpamos cuando hay un compromiso dentro del bronquio de manera significativa. Ya. Si le pedimos un PET scan porque estamos sospechando que puede ser un tumor maligno y queremos ver si, si esto empieza a hacerse más notorio, si vemos que hay extensión, bueno, suelen pedir, pero igual, estas imágenes se intensifican en el PET scan cuando hay factores inflamatorios o cuando hay un crecimiento, ¿no? Dado. Así que esos son los que vamos a ver cuando pedimos un PET scan, no, normalmente. No hay nada de qué pensar en algo diferente, ¿no? Otro de los tumores benignos es el papiloma, muy relacionado con estos serotipos del virus de papiloma humano. Aquí sí, estos tumores se caracterizan por ser más endobronquiales y los síntomas sí son bien aparatosos, porque me obstruye pronto la luz del bronquio y esto que genera una sintomatología de sensación de falta de aire, de irritación, de una molestia continua que obliga al paciente a acudir a un médico. Generalmente estamos en la quinta, sexta década de la vida, hay antecedentes de tabaquismo, y a pesar que es un tejido tipo benigno, ¿no? Un tumor benigno, pues puede generarse en maligno. Otro de los tumores benignos que encontramos con menos frecuencia que la martoma, tenemos al adenoma de glándulas mucosas. ¿Ya? También tiene su localización central, las masas es exofíticas, son encapsulados, comportamiento totalmente benigno. Cuando los extirpamos fácilmente puede enuclearse sin dejar pues, ¿no? rastros, sin dejar algunas secuelas o lesiones alrededor o que nos dificulte despegarlo o sacarlo del parénquima. El tratamiento es una resección, pues no tumoral totalmente, se saca todo, pero siempre y cuando te dé problemas. ¿Ya? Si vemos que es benigno, su crecimiento es lento, no tiene el aspecto, mejor dejarlo porque es más traumática la cirugía de tórax
Desde que ya te ponen el tubo de doble lumen, que es tan grueso, ya empiezas a sufrir todos esos traumas. Entonces, si vamos a hacer una cirugía torácica, que sea porque sea necesaria, ¿ya? No porque tengo miedo de que pueda degenerar, sino para eso se hacen los controles, los chequeos. Entonces, como ven, cuando este tumor basta que me obstruya un bronquio principal, miren todo lo que me generan, todo el lóbulo inferior acá, por ejemplo, izquierdo, está comprometido, ¿no? Aunque es la língula, el segmento de la língula porque es anterior, que es el análogo del lóbulo medio. Acá vemos la placa en perfil, es la língula, ¿no? Porque el lóbulo medio, el lóbulo inferior izquierdo es acá. El lóbulo superior sería acá. Entonces, el lóbulo superior se divide en los lingulares y en el ápice posterior, ¿no? Es así como se puede ver. Y así, no más que hablar de estos tumores que son muy poco frecuentes, ¿no? Casi ni lo vemos. Lo que sí más visto son los amartomas que son más frecuentes, ¿no? Pero casi estos realmente yo no los he visto. Ahora sí vamos a pasar a los tumores malignos, ¿ok? ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, doctora. Bien, nada. Ok. Vamos a seguir, vamos a descargar. Una pregunta, chicos. ¿Ustedes con sus demás profesores no tienen problemas en cuanto a descargar o ver las imágenes? Porque yo sí he visto algunas diferencias en que no puedo compartir pantalla. ¿Es algún programa? ¿Algo ha cambiado? Y normalmente todas mis imágenes, videos, las pasaba compartiendo pantalla. Pero ahora no puedo ver videos, no puedo ver por compartir pantalla, abro, no quiere y tengo que descargarlo en archivo, que me demora más. ¿Saben algo? No, doctora, no nos han comentado nada de ello. Mm, Esa vez, doctora, que puede fallar la página. sí, pero tantos días seguidos. No solía pasar esto ahorita, pero es que yo estoy tratando de unirme a otro archivo, no sé, que arrastre y lo vuelvo a arrastrar como el otro PPT que abrí. No quiero. Voy a salir y voy a volver a entrar en todo caso.
Bueno, por fin, ya está abriendo. ¿Pueden ver la diapositiva, la primera? Sí, doctora. Gracias. Vale. Entonces, ahora vamos a ver los tumores de origen maligno. Estos tumores pueden ser por origen primario del mismo pulmón o por ser asiento de algunas metástasis de otros órganos. Voy a centrarme principalmente ahorita en hablar los tumores parenquimales, ¿no? Del pulmón, netamente primarios de pulmón. Bueno, está estrechamente relacionado, y esto se vio con un estudio por primera vez en la década del 50, que tiene que ver con el tabaquismo. Una estrecha relación vieron en un metaanálisis en Estados Unidos que podía afirmar que tiene una relación estrecha, ¿no? Tanto los tumores pulmonares, que subió más o menos en este pico, estamos hablando entre 40 y 50, había muchos casos de, de muerte, incluso por cáncer pulmonar, que motivó el estudio, ¿no? Entonces, si relacionamos que la causa de ello es el tabaquismo, podemos ver que es una de las formas más prevenibles del cáncer. En Estados Unidos, el 80% de los casos de tumores pulmonares se da por tabaco. Si empezamos a ver en hombres que tienen cáncer, el 90% se da en ellos, ¿no? En mujeres, el 69%. Ahora, esta incidencia mundial, me gusta hacerles ver que así como aparecen los casos nuevos, así casi es la misma cantidad de gente que la que fallece por cáncer de pulmón. O sea, son 1,2 millones al año de casos nuevos. Y así como aparecen, casi son los que mueren por cáncer de pulmón en un año. Está encabezando los 10 cánceres más comúnmente diagnosticados. Ocupa el primer lugar, después viene de mama, de colon, de próstata, estómago. Así es. Ahora, en hombres. Vemos que en hombres, por ejemplo, todos sabemos que la frecuencia más alta del cáncer en los varones es próstata. Sin embargo, la causa de muerte en cáncer por los varones es de pulmón. Aquí se invierte, ¿no? Por ejemplo, incidencia en cáncer en los varones después de próstata es de pulmón. Pero si hablamos de la tasa de muerte por cáncer en los varones, primero vendría a ser pulmón y pasa a segundo lugar de próstata. Similar caso es entre mujeres. Todos sabemos a nivel mundial, cáncer más frecuente en mujeres es el cáncer de mama. Segundo lugar, el cáncer de pulmón. Pero, ¿qué cáncer es el que más mata a la mujer? Es el de pulmón. Y segundo viene de mama. Y así, miren la agresividad del cáncer de pulmón. Bueno, ¿cómo se presenta clínicamente esta enfermedad? Generalmente es silente. Depende de dónde se ubique el cáncer. Si me va a tapar o va a empezar en un bronquio principal, obviamente los síntomas van a ser más rápidos, ¿no? Más notorios. Pero si es un tumor periférico, como que no me va a afectar mucho clínicamente, porque lo que presentan generalmente estos tumores, este cáncer de pulmón primario, es tos, es una tos seca. Hemoptisis también encontramos cuando viene con la tos. Hay disnea, esto ya es en etapas avanzadas, cuando ya hay derrame pleural. El dolor torácico dado por el derrame pleural, cuando ya es un estadio avanzado. Fiebre, como toda neoplasia. ¿Ya? Las disfagias, síndrome de vena cava, taponamiento cardíaco, ya todas estas cosas son ya cuando es muy, pero muy avanzado, ¿no? Y la fatiga. Entonces, como nosotros sabemos, eh, todo paciente que tiene una tos seca, acá en el Perú de frente piensan que es fiebre, ¿no? Pero
Hay que ver, pues, ¿no? A quién le da esa tos seca. Si es un joven menor de 40 años, sí, más se relaciona a la TB. Pero si ya estamos hablando de unas personas mayores de 50 años, como que la TB se aleja más y hay que pensar más por epidemiología que hay que hacer estudios para ver y buscar el cáncer de pulmón. Generalmente eso no pasa en nuestro medio. En nuestro medio alguien tose y de frente se va a la farmacia, a la botica, se automedica. Y la que te vende en la farmacia es una señorita que no pasa los 20 años generalmente y que bueno, ella la contratan para que venda el producto. Pero sin embargo, los, los pacientes van y le empiezan a preguntar como si fuera médico. ¿Y qué puedo tomar? Ni siquiera le preguntan si es por flema, si flema, la tos, nada. O sea, simplemente venden. Y ahí es donde el paciente se automedica y ahí es donde pierde tiempo. Ahí empezó el problema. Aparte que este cáncer de pulmón es silente, cuando empieza a aparecer casi ni da síntomas, y mira, y en este caso el paciente empieza a tener síntomas, sin embargo, se automedica y ahí empieza más la pérdida de tiempo. Se automedica, ve que 2 semanas sigue con lo mismo, ya empiezan las molestias más avanzadas, de repente puede acudir al médico general. El médico general le pide unas placas, le da unos jarabes, unos antibióticos, la clásica, que van a ver ustedes cuando sean médicos generales, y el paciente sigue con tos. De tanta insistencia, después de 1 mes a 2 meses, el paciente se sigue sintiendo mal y ya le pide al médico que le haga una referencia al neumólogo. Va al neumólogo, el neumólogo le empieza a pedir estudios, ¿no? Tomografías. Y estoy hablando en este caso es un paciente pudiente, que puede hacerse una tomografía que cuesta 800 soles, ¿no? O recibir ciertos fármacos que empiezan a costar. ¿Ya? Sin embargo, hasta que se haga su prueba, hasta que lo vuelva a ver al médico, y ya pasó cerca de un par de semanas más y sigue perdiendo tiempo. Hasta que ya ven una lesión sospechosa y bueno, el neumólogo dice de un nódulo, te puedo hacer una broncofibroscopía y por ahí te lo puedo biopsiar, ¿no? Pero ya en la tomografía ya se va viendo si hay características de malignidad, donde él se esfuerza, el neumólogo en este caso, a hacerle la biopsia. Justo salió negativa la biopsia o no pudo llegar el neumólogo a hacer la biopsia. Entonces tiene que hacerlo el cirujano de tórax. Ahora hasta que el paciente vuelva a entrar al hospital, hasta que le toque el turno operatorio, la verdad que ahí pierden como 2 meses, porque cuando el paciente entra ya hay varios pacientes esperando turno operatorio. Y hasta que sale el resultado después de 9 a 10 días con inmunohistoquímica, resultado de una anatomía patológica, el paciente desde que tuvo el síntoma hasta que le dieron el diagnóstico confirmatorio, que es un cáncer primario de pulmón, más o menos ha pasado entre 3 a 4 meses. En el mejor de los casos, una persona pudiente. Obviamente, el paciente que no tiene dinero, el paciente que no tiene la oportunidad ni siquiera de ver al médico o de no tomarse una tomografía, esto es totalmente diferente, ¿no? Generalmente aquí ya avanzó más rápido el cáncer porque no tuvo ningún tipo de tratamiento, menos biopsia, y cuando ya esto es insostenible ya no hay nada que hacer. Realmente de los pacientes que diagnosticamos con cáncer solamente un 15% tiene la oportunidad de ser operado con fines curativos. Es decir, estamos encontrándolos en un estadio clínico bajo, donde todavía el tumor no ha salido a órganos distantes ni tampoco a los ganglios mediastinales. Bueno, la última clasificación para poder ver en qué estadio clínico estamos frente a un cáncer de pulmón es el TMM8, ¿no? Y antecedió el TMM7. ¿Qué es lo que trata de ver? Como ya habrán visto de otros órganos, ¿no? Es la evaluación del tamaño del tumor, las partes que compromete, estructuras que comprometen, a eso se refiere la P, la N, que tiene que ver con el alcance a los ganglios mediastinales, porque tenemos 14 ganglios mediastinales, grupos ganglionares mediastinales, y también del pulmón, que nos va a decir, dime hasta dónde te alcanzaste y te diré quién eres, ¿no? Y el M, que ya sabemos si hace metástasis a otros órganos.
o lado contralateral del pulmón que inició el tumor canceroso. Entonces, esto es lo que nos hacemos la pregunta los cirujanos cuando estamos frente a un paciente con cáncer. Es el alcance de la enfermedad, hasta dónde llegó, para yo saber si tengo chance para poder hacer algo. ¿Dónde está ubicado? Si se ha extendido, ¿no? Esa es la primera pregunta que nos hacemos. Y si vamos a hacer una operación que pueda, de alguna forma segura, tratar este cáncer. Entonces, como les decía, actualmente estamos en el TMM8, que si comparamos con el TMM7, aquí se da finalmente una mayor oportunidad quirúrgica. Antes como que decíamos, no, ya está en cierto estadio, ya no lo toques, ya no lo mires, ya no le hagas nada. Pásalo al oncólogo, nada más. Pero este cambio ha hecho algunas cosas que mejoran aún más el pronóstico del paciente, ¿no? Empezamos con la T. TX quiere decir que es un tumor, un nódulo que estamos viendo en el pulmón que no puede ser evaluado. Que sé que existe, pero no lo puedo ver, no lo puedo tocar, no lo veo. El T0 es evidencia que no hay tumor. El T1 es un tumor o un nódulo todavía se le puede decir, que tiene máximo 3 centímetros. Y este se subdivide en T1A, T1B y T1C. El T1A es hasta 1 centímetro o menos. El T1B va de 1 a 2 centímetros y el T1C entre 2 a no más de 3 centímetros. Ese es el tope. El tope es 3 centímetros para poder diferenciar entre nódulo y masa. Un nódulo máximo es hasta 3 centímetros. Ya si el tumor mide 5 centímetros, ya deja de ser nódulo, le decimos que es una masa pulmonar. ¿Ok? El T2 ya nos habla de un tumor o una masa que es mayor de 3 pero menor de 5, que no invade bronquio principal, que llega a invadir la pleura visceral es la que tapiza el parénquima, y puede estar asociada con atelectasias. ¿Ya? Se subdivide en T2A y T2B. El T2A va más de 3 pero menos de 4 y el T2B va más de 4 pero no más de 5. El T3 es un tumor que va más de 5 centímetros y no más de 7 centímetros. ¿Y por qué se caracteriza este tumor? Porque llega a la pared. Al paciente le duele la espalda, le duele el tórax. Compromete el nervio frénico. Entonces, ¿cómo no sabemos? Vemos una radiografía de tórax y vemos que el diafragma está elevado, relajado. Ya lo comprometió, ya no puede contraerse, ya perdió la tonicidad. Vamos a ver que va a llegar al pericardio parietal, ¿ya? Y puede estar separado, es un tumor, es un nódulo que va a estar separado en el mismo lóbulo donde vamos a ver otro tumor. O sea, un lóbulo que va a haber dos nódulos a la vez, separados obviamente en el mismo lóbulo, ¿ya? Ese es un T3. Un T4 en cambio va a ser un tumor mayor de 7 centímetros en el que acá los nódulos o el tumor con su otro nódulo van a estar separados en diferentes lóbulos. Mientras en un T3 ambas lesiones están ahí mismo, en el mismo lóbulo, en cambio en el T4 las lesiones van a estar en diferentes lóbulos. Ipsilaterales, obviamente. Estamos hablando, por ejemplo, en el tumor en el lado derecho. ¿Ya? Entonces, tenemos regiones, tenemos ubicaciones de estos ganglios mediastinales. Del 10 al 14, le había dicho 14 estacionamientos. Del estacionamiento 10
al estacionamiento 14, estos van a ser dentro de la cavidad pleural, o sea, pulmonares. El 10 va a estar en el bronquio principal, ya, en los bronquios primarios, principales, y va dividiéndose los lóbulos, se van dividiendo y también van avanzando el número de estación a 11, 12, 13. Ahorita lo vamos a ver en un esquema mejor. En cambio, los grupos del 1 al 9 van a estar en el mediastino. ¿Ya? Por ejemplo, en esta imagen de esta tomografía tenemos acá la tráquea, este es el lado derecho, el lado izquierdo, esta es la aorta, esta es la vena cava, y mira, este grupo ganglionar que está sobre la aorta se llama paraórtico, porque está al lado de la aorta. Ese grupo ganglionar 6 que está al lado de la aorta. Este grupo ganglionar que está de la tráquea, antes de su división y a la altura de la aorta, va a ser el grupo ganglionar 4R. Y así tenemos hasta los 10, ¿no? En mediastinales y del 10 al 14 intrapulmonares, excepto el 10 que está en el bronquio principal. Bueno, y acá vamos a ver el N, sino que está en otra diapositiva. Vamos viendo cómo se divide este cáncer pulmonar en cuanto a su estirpe. Van a dividirse en células no pequeñas, en células pequeñas y en otros subtipos, ¿no? El más frecuente del estirpe de los cánceres pulmonares es de células no pequeñas, un 80%. Por eso que en mi vida nunca he visto tumores de células pequeñas. Uno porque es menos frecuente y otra porque son más agresivos. O sea, el paciente cuando lo tiene y se da cuenta ya está en un estadio tan avanzado que ni tiempo da para la biopsia. El paciente se deteriora rápido y fallece rápido. Entonces, por eso también podría explicarse que nunca lo he visto. Pero el que sí siempre veo es el cáncer de células no pequeñas y dentro de ellas el más frecuente es el adenocarcinoma. El segundo en frecuencia es el escamoso epidermoide y de ahí sigue el cáncer de células grandes, ¿no? Y después vienen los indiferenciados, los neuroendocrinos y todo eso. El adenocarcinoma es un cáncer que se caracteriza por ser periférico. Es más frecuente en mujeres, está relacionado el cigarrillo, hay un riesgo por 3, ¿ya? Y la sobrevida en 5 años sin tratamiento es más o menos del 20%, 15 a 20%. Hay varios subtipos. El que tiene mejor pronóstico es el epídico y el del peor pronóstico es el sólido. Como ven, las lesiones siempre son periféricas. El cáncer de células epidermoides o escamosas es menos frecuente, como ven, 25 a 30%, pero acá el tabaquismo es mucho más comparado, ¿no? De más riesgo por 25, el otro era por 13, el adenocarcinoma, acá es por 25, relacionado con el tabaquismo. Y acá es más frecuente en varones. La sobrevida es similar al que el otro cáncer que hemos visto, el adenocarcinoma. Bueno, y estos se caracterizan por ser centrales. Acá vemos en la macroscopía cómo crece, ¿no? Tráquea se divide en los bronquios principales y ahí nomás vemos cómo se desarrolla este cáncer. La ubicación, ¿no? Se localiza centralmente, se cavita, crece lentamente. El cáncer de células pequeñas, ¿no? que les he mencionado que nunca he visto porque es tan agresivo que el paciente muere rápido y no llega ni siquiera a un hospital a ser operado. Se le conoce también como cáncer de células en grano de avena,
por sus características al microscopio. Es menos común, como lo han visto. Hay también una estrecha relación con el tabaquismo. Es totalmente el más agresivo de todos. El carcinoma broncogénico de células pequeñas, es así como es llamado. Esa es la imagen que se ve en el microscopio, totalmente los núcleos grandes y muy pigmentados y están en constante división, ¿no? Dentro del núcleo, ¿no? Que es lo que se puede apreciar. Que de frente el patólogo dice, ¿no? Estamos frente a un cáncer muy maligno y bueno, pues no, ahí ya no hay que pensar en sacar el tumor porque ya se regó, está de más que lo saque. Pero si está limitado, hola, ¿me escuchan? Sí, doctora. Cuando está limitado, sí hay registros de casos que empiezan a hacer la extirpación, pero el pronóstico realmente en estos pacientes es muy pobre. Ahora, otro caso que les decía de los tumores malignos, pulmonares malignos, es que el pulmón sea asiento de las metástasis a pulmón. O sea, tengo mi tumor en el recto, va al pulmón por metástasis. Tengo mi tumor en el hueso, en el fémur, va el sarcoma, osteosarcoma al pulmón. En esos casos, ya nosotros no tenemos que pensar en hacer una resección de todo un lóbulo para sacar el pulmón, el nódulo o la masa como encontremos a esta lesión por metástasis. Siempre por eso que nosotros cuando vemos un nódulo y este paciente tiene un antecedente de cáncer, tenemos que hacerle obviamente la biopsia, ¿no? Para saber si estamos frente a un secundario, que es una metástasis, o a un primario. Y de eso vamos a determinar. Si sé que es un tumor, que es una metástasis de un cáncer de colon, primero tengo que asegurarme, antes de tocarlo, que el cáncer de colon está controlado. Es decir, que tiene un tumor que, que ha sido resecado con todo el colon y que bueno, en sus controles algo pasó y bueno, las células migraron y se fueron estas células malignas y se sentó en el pulmón porque es alta la frecuencia. Pero no voy a pensar en estar sacando una metástasis de un cáncer, ¿no? De otro órgano como el colon, cuando todavía sigue el colon ahí con su tumor dando y enviando a todos lados. No, primero se controla el tumor primario original, que se encarga el cirujano general, que vea si me dice, no, ese tumor de cáncer de colon es resecable, no se puede hacer nada, entonces ya no hay nada que hacer con el paciente. Ya no lo debo de tocar. A lo mucho, si es una biopsia, pero si ya no lo vamos a manejar, ya no vamos a controlar el tumor primario, ¿de qué me sirve estar sacando los pedacitos que hay por todos lados? A diferencia de una paciente que tenga un tumor de colon o un osteosarcoma, que ya le sacaron el tumor, y en sus controles se dio una metástasis. Entonces, eh, ahí sí pues tengo que hacer la biopsia, me veo obligada para poder determinar frente a quién estamos. Ah, mira, es un cáncer de colon que ha metastasizado a pulmón, entonces hay que retirarlo. ¿Ya? Entonces, tenemos que ver todos los escenarios para poder tener esas decisiones, porque hay que tocar a un paciente cuando veamos que el paciente tiene el chance, o sea, no solamente evaluar el estadiaje clínico de ese tumor, sino si el paciente va a tolerar la cirugía. Si a un abuelito de 90 y tantos años le encuentras un cáncer, le vas a extirpar, ¿cuánto es la esperanza de vida cuando extirpas un tumor? A los 5 años es mayor. Estamos hablando a los 5 años de un más de 20% de pacientes que han tenido cáncer pueden sobrevivir. El paciente tiene más de 90 años, le vas a operar, va a tolerar una intubación selectiva, va a tolerar ese abuelito que se le haga una lobectomía.
No siempre pasa eso. Y hay veces es difícil explicarle a la familia. La familia piensa que no quiere operar. No, porque vemos, lo opera, se muere. Se murió por la neumonía, por el tubo. Se hizo una neumonía intrahospitalaria. Desatura y no soporta, no tolera la lobectomía por más que el neumólogo te puso, tolera hasta neumonectomía. En estos pacientes a lo mucho ya hay estudios que demuestran que solamente una resección del tumor y no todo, sacarle todo el lóbulo, porque su esperanza de vida no es tanta, que es diferente a un paciente de 50 años que lo opere. Entonces tenemos que estar frente a varios escenarios y lo bueno de que todo esto de los tumores pulmonares, estamos frente a todo un equipo compuesto por oncólogos, por cirujanos de tórax, por neumólogos, por el de radioterapia, por el patólogo, imágenes también, el de rayos X. Es como el team, ¿no? El team de tumores pulmonares. Lo tenemos en el Rebargati y decidimos todo esto, porque a veces uno decidía aisladamente que me parece, que yo creo no. Ahora hay guías clínicas, hay guías que nos explican y que nos dicen qué es la mejor opción para cada paciente y todos somos diferentes. No vamos a decir, bueno, en mi libro decía que un cáncer de pulmón se tiene que hacer una lobectomía si lo demuestras y está con el estadio clínico inicial. Hay que ver también el estadio de la persona. La escala de Karnofsky, que también quiere decir. Acá le mostraba una imagen de la cáncer de células pequeñas. Así es de agresivo este cáncer. Qué diferente a esa de círculo bonito que vieron al comienzo cuando expliqué tumores pulmonares de niños, ¿no? Y miren con esto. Toda esa irregularidad, cómo va y cómo me invade el corazón, cómo me invade la pleura. Acá está hasta la pleura abarcada, parte del pulmón, y hasta me toma vasos del corazón. Las venas pulmonares, me invade ventrículo, me invade aurícula. Así se ven esos pulmones. ¿Qué vas a recetar eso? ¿Qué vas a sacarlo con todo y parte del corazón? La gente se muere. Entonces no hay nada que hacer. Bueno, si un paciente está con diagnóstico de estos cánceres y no haces nada, nada, no le das nada de tratamiento, solamente diagnosticaste, la supervivencia va a ser de 4 meses aproximadamente, en el estadio limitado. Pero mira cómo cambia con tratamiento. Ese tratamiento puede ser quimioterapia, radioterapia, 17 meses con tratamiento. Pero esos 17 meses, el paciente tienes que verlo. Cómo sufre cada quimioterapia. Y yo sé que más de ustedes tendrán un familiar con el cáncer. Y ven lo triste que es ver cómo se va pagando este familiar con esas terapias que lo inmunosuprimen. Porque fácilmente hacen una... Sus mismos bacterias que tenemos conviviendo son las que atacan a este paciente. Lo deprimen, lo llevan a emergencias, hacen un shock séptico, con todo. Igual en estadio extendido, vemos, ¿no? De que 2 a 4 meses sin tratamiento es la esperanza de vida. Pero con tratamiento ya, de lo que tú quieras, 10 meses, no más, de vida. Pero no sé qué vida se le puede decir con todos estos tratamientos que vas viendo que se va muriendo de a poco. Bueno, ¿a dónde más migra un cáncer de pulmón primario? Al hueso, al hígado, cerebro y adrenales. Son sus órganos favoritos. Por eso, cuando yo encuentro un nódulo pulmonar y tengo la sospecha de cáncer, pido imágenes que me permitan ver estos órganos. Glándulas suprarrenales, cerebro, todo reviso. Porque yo voy a estar pensando en sacar mi nodulito cuando el cáncer ya viajó y ya se fue a otro lugar. Entonces, antes de tocar al paciente hay que hacer una buena imagen, un buen estudio y no estar maltratando al paciente con estarle sometiendo a todas esas cirugías que son muy traumáticas, muy dolorosas. Después del postoperatorio es doloroso.
No, bueno, ese es el manejo, ¿no? Un algoritmo de cáncer de pulmón de células pequeñas. Siglas en inglés, ¿no? En estadio limitado que se hace puede llegar a la cirugía cuando está localizado, pero cuando ya no, cuando ya hay una mayor extensión, solamente quimioterapia, ¿no? El etoposide, que lo usan, más el citracine por 4 meses, ¿no? Eso ya lo usan los oncólogos. Ahora, como les decía, una cosa es el estadiaje clínico del paciente, pero otra cosa es la estadificación fisiológica del mismo. Hay que estudiarlo, el neumólogo tiene que estudiarlo para hacerle una espirometría y poder ver el volumen expiratorio forzado al minuto. Si es mayor de 2 litros, puede tolerar neumonectomía. Si es mayor de 1,5 litros, puede tolerar una lobectomía. Entonces, obviamente, si no solamente tu BEF es de 1 litro, no lo tocas. Entonces, ¿qué tipo de cirugías hacemos para cáncer de pulmón? Podemos hacer una lobectomía, puede llegarse hasta neumonectomía, ¿no? O puede hacer una resección, solamente una segmentectomía, ¿ya? Y eso más está dado para pacientes mayores, como les decía, ¿no? Más de 80 años. En quienes estoy contraindicada de hacer este tipo de cirugías, en pacientes que han tenido infartos los últimos 3 meses, relativamente se puede considerar 6 meses. ¿Por qué? Porque tenemos que anticoagular a estos pacientes por infarto. El corazón está todavía sentido y encima le vas a someter a este trauma prácticamente de sacar todo un lóbulo. No. Cuando hay arritmias que no controlas, cuando el BEF, como le decía, llega a 1 litro, no puedes hacerlo porque ese paciente no va a salir nunca del ventilador, sacarás el óvulo con tu tumor, pero el paciente ya no puede continuar, ¿no? Dependiente de la máquina, y tú sabes que no puede ser más de, eso no puede ser más de un, no puedes tolerarlo más. El DELCO es algo relacionado con el BEF. El DELCO es una evaluación que hacen, pero no muy frecuente, ¿no? Por eso más manejan la espirometría. Un paciente que tiene una hipertensión pulmonar severa también está contraindicado, obviamente. Si sacas un lóbulo, la presión pulmonar va a aumentar. Y si este ya tiene hipertensión, le complicas la vida y ya aceleras la muerte del paciente. Si hay mayor retención de CO2, también, ¿ya? En todos esos pacientes, por eso se le hace estudios, sus sagas, y vamos a ver si son candidatos fisiológicos. Ya no solamente hay que ver el estadio clínico del cáncer en este paciente, sino si el paciente lo va a tolerar. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Una pregunta, chicos. ¿Todo se entendió? Una pregunta, doctora. A ver. Ninguna. Ninguna. Pero dígame que se han entendido, por lo menos. Sí, doctora, todo claro. Sí, doctora. Bueno. Ok. Entonces, dentro de los NMs, habíamos hablado también de los Ns. Los Ns quieren decir el alcance a los ganglios, ¿no? Tenemos el N0, el N1, el N2, ¿no? El N0 quiere decir que el cáncer no ha llegado a los ganglios. El N1 quiere decir que el cáncer ha llegado a los ganglios que pertenecen a los ganglios que están intrapulmonares, ¿no? Del grupo 10 al 14. N2 quiere decir de ganglios que están comprometidos, los ganglios mediastinales ipsilaterales. Es decir, si mi tumor está en el lado derecho, en el lóbulo superior derecho, ¿ya? Y yo hago un estudio con una mediastinoscopía de ganglios que veo una tomografía, sospechosos que hayan llegado y han invadido. Entonces, son ganglios, por ejemplo, que están al lado derecho de la tráquea, grupo 4R, grupo 2R.
y son positivos, entonces yo puedo decir que este paciente tiene un N2, ¿ya? La invasión del cáncer llegó al N2, al mediastino. Pero si ese tumor que está ahí en ese lóbulo superior derecho, ¿ya? Veo que también ha comprometido ganglios que están contralateralmente, es decir, en el lado izquierdo del tórax, ganglios mediastinales que están en el lado izquierdo, como el grupo 4L, left, ¿no? O los grupos paraórticos, o el grupo 5 que está en la ventana aortopulmonar, que es contralateral a mi lesión, entonces ese es un N3. Y cuando ya estamos en un N2 o N3, se dice que ya no debería de operarse el paciente con fines curativos. Por eso es que es importante hacer la mediastinoscopía, porque con la mediastinoscopía podemos estudiar los ganglios y podemos decir con mayor certeza qué alcance tiene ese tumor y si es que yo debo de operarlo o no debo de operarlo. Obviamente, si es un N2 o un N3, ya no se toca al paciente. Pero si es un N1 o N0, sí puedes operar al paciente con fines curativos. ¿Ok? Bueno, si no hay más preguntas, chicos, la clase queda hasta acá. ¿Bien? Ok, doctora, muchas gracias. Gracias, Gracias, doctora. doctora. Nos vemos. Cuídense mucho. Chao.